Víctor Heredia nació en Montserrat y se crió en Paso del Rey. Luego de obtener el premio Revelación Juvenil en Cosquín, inició una carrera en la que grabó más de 40 discos y obtuvo numerosas distinciones. Canciones como El viejo Matías, Informe de la situación, Coraje, Todavía cantamos o Sobreviviendo lo convirtieron en un clásico indiscutido del cancionero popular latinoamericano y en un símbolo de resistencia y compromiso con la paz, la libertad y la memoria. A la par de su camino musical, Heredia mantiene su eterno vínculo con la literatura, que se manifiesta en su disco Víctor Heredia canta a Pablo Neruda, y más recientemente en su faceta de escritor de las novelas Alguien aquí conmigo, Rincón del Diablo, Mera Vida y del ensayo sobre música latinoamericana La canción verdadera. Señoras y señores, con nosotros Víctor Heredia. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la última vez que te escuché, no hace mucho, fue en un lugar increíble, en San Martín de los Andes, junto al lago, lo cual había una armonía absoluta entre tus canciones, ese paisaje y el público, ¿no? Que siempre está ávido de escucharte. Así que, y también me acuerdo mucho más atrás, la primera vez que te escuché, creo que te lo conté una vez. Sí. En una peña, allá por el año 68. Yo casi no había nacido. Ya habías nacido, ¿eh? Sin nacer en términos artísticos es ser reconocido en Cosquín, ya habías nacido. Sí, sí, claro, porque fue justo un año antes. Yo fui revelación juvenil del festival en el año 1967, tenía 19 años. Hacías folclore en esa época. En realidad, digamos... Balada folclórica. Sí, que casi fue como, no digo una obligación. A mí me gustaba mucho la música folclórica, pero al ser un tipo cosmopolita, yo nací en pleno barrio de Montserrat, en Salta y Belgrano, tenía auditivamente otras expectativas, incluso por la edad que yo tenía en ese momento ya habían aparecido grupos como Focus, Beatles, el trío Peter Paul and Mary, por ejemplo, Bob Dylan, y me interesaba mucho eso. Yo quería hacer una mezcla entre esa música que yo había escuchado, la música urbana y el folclore, cosa que finalmente pude hacer. Pero mi primer disco fue folclórico, porque al ganar el Festival de Cosquín, la productora discográfica que me contrató por primera vez, que era la vieja RCA Víctor, me pidió un disco de folclore, cosa que hice tratando de elegir el repertorio que estaba más cerca de mis ideales y de mis expectativas. Así que elegí muchos temas de Armando Tejada Gómez, por ejemplo, de Ariel Petrocelli. Y también puse alguna cancioncita mía que había sido una samba con la que gané el festival, un aire de samba que se llama Para cobrar altura, que después lo grabó la negra Mercedes Sosa. ¿Recordás un fragmento de esa canción? Sí, para la época era bastante rara. Quiero volverme tiempo para no pasar nunca. Quiero volverme bien, tú y llorar en tus montañas. Quisiera ser ceniza, blanca y sutil ceniza, para cobrar altura y que el viento me reparta. Decías que naciste en Montserrat. Sí. Sin embargo, uno te asocia inevitablemente con Paso del Rey. Claro. Yo vivía en Salta y Belgrano hasta los 8 años, 9, casi 9 años. A esa edad nos fuimos a vivir a Paso del Rey. Es decir, mi padre compró una casa en Paso del Rey, su primer casa propia, con algunos créditos que se otorgaban en los bancos en aquella época. Y
descubrí otro mundo, ¿no? Porque para mí fue una suerte de encontrarme, de meterme en el mundo de la naturaleza, porque al ser un chico de la capital federal, para mí el horizonte estaba recortado por los edificios, ¿no? El pasto era una cosa rara, digamos. Era muy raro. De la plaza. Y más en Montserrat. Sí, y nosotros jugábamos a la pelota en un pequeño patio que había ahí sobre la avenida 9 de Julio, que creo que después se transformó en un depósito, o ya era un depósito de la aduana en aquella época. Y sobre baldosa jugábamos. En Paso del Rey por primera vez vi árboles, un horizonte enorme, gigantesco, otro mundo. ¿Y tu padre qué hacía? ¿De qué trabajaba? Papá era contador. Contador. Era contador. Y sé que grabaste un disco tempranamente, muy de chico. Sí. ¿Cómo fue eso? Eso fue muy gracioso porque mamá quería hacerle un regalo muy especial a mi viejo. Y yo tendría 6 años. Y ya me había aprendido de memoria un montón de canciones. Entre ellas, Camino del Indio, de Don Atahualpa Yupanqui, que le gustaba mucho a mi abuela y a mi padre. Y entonces me llevó a uno de esos lugares donde se grababan discos al paso y grabé a capela con aquella voz. ¿El disco de pasta se grababa directamente? Se graba directamente. Y canté Camino del Indio y por eso siempre digo un poco en broma, ¿no? Que mi vieja fue mi primer productora discográfica. Y también Camino del Indio inició el camino. Digamos. Así es, así es. ¿Y la música cómo llega? Así el instrumento, el aprendizaje musical. Yo evidencié desde muy chico esta necesidad, que era la de expresarme a través de la música. Nadie me había pedido que me aprendiera esas canciones, pero en el fondo de la casa de la calle Salta había una imprenta, la imprenta López, y en esa imprenta había obreros, operarios, que obviamente trataban de pasar las horas de trabajo escuchando música. Y yo me iba con ellos, a mí me gustaba mucho ver cómo trabajaba un hombre que ahora apareció hace muy poco, otra vez en mi vida a través de mi Facebook, que se llama Tomás, y él me enseñó a cantar desde la radio. Había otro que trabajaba sobre la guillotina, que trabajaba en la guillotina, que me contaba unos cuentos tremendos, terribles, de aparecidos y de miedo, que a mí me encantaban por otra parte porque era chiquito. Pero también él tenía siempre una radio chiquitita y yo aprendí con ellos las canciones más, que más conocidas del momento, Antonio Tormo, Yupanqui, que estaban de moda. Era claro, Antonio Tormo, el cantor de las cosas nuestras, le decían. Sí. Y también le decían a los obreros peronistas, creo que le decían 50 centavos, que era el dinero que llevaban para comer y para comprar un disco de Antonio Tormo. Así es. Millones de discos. Así es. Y yo me aprendí en aquella época una canción que era muy famosa, era Caballero del ensueño, tengo pluma por espada, mi palabra es el alcázar de mi reina la ilusión. Tu romántica melena, si lacia y mal peinada, es más bella que las trenzas enruladas de Nino. Me causa gracia la letra, pero a mi abuela le encantaba eso. Entonces, bueno, nada, me la aprendí de memoria cuando era chiquita. Así que no hubo remedio. Yo quería ser músico y creo que lo impuse en casa, ¿no? Ahora, fuiste un músico que se formó, como decís, que hay una matriz, yo creo que no es casual en tu destino, era una imprenta. Sí. La fábrica. Sí. Y fíjate vos, ¿no? O sea, Increíble. En general uno cuando entrevista a un compositor, a un cantor popular, va por un camino, pero ahora entiendo. El canto empieza en una imprenta y ahí se explica esa otra faceta de tu vida. No sospecho que la predilecta en esta etapa es la que te ha llevado a escribir hasta el momento 3 novelas y algunos otros libros. Sí, son 3 novelas, un ensayo que se llama La canción verdadera, sobre la música latinoamericana, sobre la canción social, en donde hago una especie de reseña y también de análisis muy especial sobre algunos trabajos que yo considero que son
sustanciales, como el de Chico Buarque, por ejemplo, el de Silvio Rodríguez, el de Pablo, el de algunos desconocidos para nosotros como Ali Primera en Venezuela, y el propio Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara en Chile. Tus canciones son poemas cantados, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de construcción, por usar una palabra chico-barquiana en todo caso? Sí, construcción. Construcción. Es el proceso de cómo haces una canción. ¿Viene primero la letra, viene la melodía? ¿Cómo trabajás? Lo primero es un impulso. Hay un impulso que tiene que ver, yo creo que con la catarsis, ¿no? Con esto de sacarse de encima algo que uno tiene necesidad de expresar y de evidenciar. Uno sabe que tiene una idea y descubrirla es maravilloso. Entonces es un impulso. Es decir, quiero saber qué es lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. Creo que el inicio de un poema es el papel en blanco. Que produce un vértigo tremendo en muchos casos, ¿no? Ahora es la pantalla en blanco, pero bueno. Sí, es cierto. En blanco o en gris. Pero uno quiere que eso le devuelva una mirada sobre lo que uno siente. Y entonces yo escribo y a veces no me doy cuenta de lo que escribo. Es decir, después hago un análisis. Te pones a escribir y escribís. Sí, y no sé. No sé, empiezo a jugar. Es como un juego, ¿no? Hasta que sale definitivamente. ¿Y va con la guitarra ese proceso? A veces es con la guitarra y a veces no, como verás. A veces no, claro, en ese caso necesito extenderme más. Pero en el caso de la canción, me suele suceder eso, que estoy frente a la hoja en blanco y la guitarra no me sirve porque no me está dando respuestas a lo que quiero y escribo directamente un poema. Y después intento encuadrarlo sin modificar demasiado la estructura métrica o rítmica. Intento encuadrarlo en una música. Se me ocurre que hay otra materia prima determinante que es la experiencia vital, la experiencia de vida. Y has tenido experiencias de vida fuertes. Sí. El caso de tu paso por Chile durante la época de Salvador Allende, por ejemplo, la cercanía con Allende y con Neruda. Y con Pablo, sí. Sí, fueron dos momentos muy especiales. Digo, quizá antes que en cantidad de tiempo, en calidad, ¿no? Esas figuras fueron para mí esenciales porque vi el carácter de estos hombres que estaban en medio de una vorágine política y social en un país que por primera vez asomaba concretamente a un gobierno socialista, pero hackeado evidentemente por los servicios de información, por intereses monopólicos, corporativos, etc. Y verlos moverse en el trato social, en el encuentro casual que cualquiera de ellos dos podía tener con un artista, con un intelectual, para mí fue muy impresionante, porque yo creí que nunca se iban a dar esos encuentros. Y sin embargo recibí, apenas terminé de cantar en el Festival de Viña del Mar, bajo el primer gobierno socialista, invitado justamente por el Ministerio de Cultura de Chile, recibí la invitación del presidente Salvador Allende para ir a almorzar con él. Y no lo podía creer, o sea, no lo podía creer. Y me pareció tremendo, impresionante. Había mucha gente, yo no era el único. Esa vez estaban invitados otros músicos. Estaban invitados Peter Jarrow, del trío Peter por Almeri, que era un trío muy famoso en aquella época, y Miriam Makeba, nada menos. El tema famoso Pata Pata, para los más jóvenes, es un tema. Mi amor por el vinilo, yo he vuelto al vinilo, permite que de pronto uno tropiece con esos discos que muchos no se consiguen en CD, ¿no? Es verdad, es verdad. O supongo que en la web se deben conseguir. ¿Y Neruda? A Neruda le pusiste música. Allí no fuiste vos el poeta, sino que le pusiste música. Así es, porque en la biblioteca de papá, que era una biblioteca muy humilde, siempre lo cuento, pero que tenía cosas muy esenciales, ¿no? Yo había empezado a leer desde muy chiquito, y yo te conté que papá era contador. Y
leía libros que eran inadecuados desde el punto de vista lingüístico para mi edad. O sea, de golpe yo tenía 12 años y estaba leyendo a Gorky, o leía a Dostoyevsky, por ejemplo. Entonces iba a preguntarle constantemente a mi padre qué quería. ¿Tu papá era socialista? Papá era socialista. ¿Socialista del socialismo de Palacios? Claro, de ese socialismo, de ese viejo socialismo. Vos de joven ya te fuiste un poquito más a la izquierda, digamos. Un poco más. Las discusiones con mi padre eran tremendas. Sí, Eran las discusiones entre un menchevique y un bolchevique, digamos. Exactamente. Bueno, imagínate esos libros. Mi viejo tenía la biblioteca Neruda, Emil Solá, Gorky, Dostoyevsky. O sea, es el karma de la vida de uno, ¿no? Es decir, pero maravilloso porque ahí abrevé en una propuesta que tiene que ver con lo humanístico, con la solidaridad, o con una mirada hacia el futuro del planeta. ¿Te acordás algún fragmento de Neruda que le hayas puesto? A mí me gusta un tema de Neruda, si te lo acordás bien y si no, todo bien, que es Cuerpo de Mujer. Uy, no, pero ese no me lo pidas. ¿No? ¿Cuál otro? Cuerpo de mujer, a ver. Muslos blancos. Blancas cenizas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega, mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Tremendo. Fui solo como un túnel. Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros y en mí la noche entraba su invasión poderosa. ¿Qué me prendo a ti? Y le impactó muchísimo el hecho de que yo podía poner música más tan regular, que es un poema absolutamente irregular. O sea, había manera de ponerle una rítmica musical. Bueno, yo me lo sabía tanto el poema, lo aprendí tanto de memoria, que encontré una respiración. Y cuando Matilde Urrutia me vino a preguntar cuáles eran las músicas que yo pretendía que ellos me aprobaran, y yo le mostré Cuerpo de Mujer, El Pueblo Victorioso y La Bandera. Y bueno, y se quedaron encantados. Así que bueno, tuve una pequeña reunión con Pablo, que no estaba bien de salud en ese momento, pero sin embargo, y esto es otra cosa que me impactó. Yo cuando estoy enfermo no quiero ver a nadie, yo me meto en la cama, me tapo con la cobija hasta acá y no quiero saber nada. Y él tenía ese espíritu, un hombre que estaba verdaderamente enfermo, ¿no? Y tenía ese espíritu. En Isla Negra recibía... ¿Tuviste en Isla Negra? Sí. ¿Viste el barco que tenía ahí? Tremendo. Un barquito en Isla Negra. Tuve 2 encuentros con él, uno en Isla Negra y otro en La Chascona. ¿Subiste al barco con él? No. Ah, pues si hubiera subido... No, porque me recibió muy poco tiempo, poco tiempo. El barco, Neruda decía que era el único barco en tierra que uno se mareaba igual. Le daban Claro, le daban al vinito. Bueno, vamos a un corte y seguimos hablando con Víctor Heredia. Uno con tanta riqueza siente que siempre falta el tiempo, ¿no? ¿Cuál fue el primer tema de trascendencia? Porque, si no me equivoco, pregunto y respondo. El viejo Matías es el primer tema que... Sí, ese tema fue el que me dio a conocer al gran público. Así, la gente me empezó a reconocer. Ya me habían, creo que tenían mi imagen como cantor, pero no me tenían catalogado como compositor. Y esa fue la primera canción que apareció muy, muy fuerte en mi vida como artista. ¿Nos das un fragmento? Un pedacito, sí. La lluvia y el viento eran 2 hermanos corriendo furiosos
por el terraplén y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de Chiapas de Paso del Rey. El viejo Matías existió. Sí. Sí, es una historia que cuento desde el recuerdo, desde la memoria, en su momento cuando la escribí en el 69. De este recuerdo infantil que yo tenía cuando acompañaba a mi padre a la estación, o yo mismo, que tomaba el tren ahí en Paso del Rey para ir a la secundaria, y lo veía acurrucado, sobre todo en esos días de frío, de lluvia, porque buscaba refugio, no tenía casa y evidentemente buscaba refugio en la estación de Chiapas. Y la otra vocación, la de la escritura, la de la novela, tiene que ver con tus estudios. ¿Estudiaste en la universidad? Sí, terminé la secundaria y empecé a estudiar letras. En el 67 había rendido algunas materias de segundo, estaba intentando adelantar algunas de tercero y me sucede lo de Cosquín. Y entonces mi carrera artística, que para mí era impensada hasta ese momento, porque yo lo hacía, digo, como un hobby, o sea, claro que me gustaba, pero para mí no iba a ser, no lo veía como una profesión, como un trabajo. Es más, le había prometido a mi padre que iba a terminar la facultad. En aquella época era típico que los padres quisieran que los hijos le colgaran un diploma en la pared. Bueno, no se lo pude colgar. O sea, por eso digo que quizá la literatura sea una asignatura pendiente, porque cuando tuve oportunidad de rebobinar un poco y empecé a buscar algunas cosas que había escrito o garabateado y mejorarlas, siento que le estoy devolviendo el diploma en alguna medida a mi viejo, ¿no? Hablamos de Neruda, otro contacto con la poesía y más cerca de lo que es un trovador poeta fue Serrat. Sí, con el Nano nos hicimos amigos apenas vino él la primera vez aquí. Él venía de una gira muy extenuante y preguntó quién podía acompañarlo para que él descansara en el medio de las presentaciones. Y obviamente le dijeron, acá hay un cantautor que se llama Víctor Heredia y nada. La primera gira que hizo Juan Manuel aquí en Argentina la hizo conmigo. Yo lo acompañé, fuimos a tocar a Córdoba, a Mendoza, a Salta, bueno, después fuimos a Montevideo. Recuerdo haberte visto en el mismo escenario con él, si no me equivoco, cuando fue la apertura de la ESMA, la recuperación de la ESMA, ¿no? Sí, con él y con León. Y con León Gieco. Sí. Claro, León es otro trovador un poco posterior a vos, o para la misma época. Es posterior, yo me río mucho porque León bromea con que él era chiquito y me veía a mí en las revistas. Yo le digo que debe tener alguna confusión atemporal. Porque yo recuerdo haberlo visto antes. Bueno, León Gieco, vos y nada menos que la Negra Sosa se juntaron. Bueno, no es que se juntaron para un disco, yo creo que caminaron juntos mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Yo la conozco a Mercedes desde el año 1967, cuando gané Cosquín. Ella me amadrinó prácticamente, porque cuando me escuchó le dijo a su esposo, en esa época era Pocho Masitelli, que a la vez era su empresario, que ella quería que yo estuviera en la oficina de ellos, y me llevó a cuanta gira ella hizo, y me imponía, porque Mercedes tenía esa cosa, ¿no?, de madraza. Ella cantaba 7, 8 canciones y dice, bueno, ahora voy a presentarles a un chico que quiero que escuchen. O sea, no había, para el público no había ninguna otra posición, no se podían levantar de la butaca y irse. Así que yo entraba, cantaba 4 o 5 canciones, la gente me aplaudía y la Negra después volvía a hacer su concierto. ¿Tenía ella algún tema predilecto de tus temas?
En las primeras, en los primeros años sí, grabó una canción que yo había compuesto sobre un poema que me había dado Ariel Petrocelli, que se llama Canción del Pica Pedrero, y ella la cantó. Pica la piedra y repica, duro en el aire metal, pica pedrero la muerte, detrás de la piedra te sale a buscar. Si el corazón ya no es sangre, duro de tanto golpear, pica la piedra y repica, que atrás de la piedra la muerte vendrá. Bueno, ella la cantaba, estaba enloquecida con esa canción, no sé por qué, le gustó y la grabó. Y después hizo una versión tremenda, tremenda, con Domingo Cura, años después, ¿no? de un tema muy, muy caro para mí, porque está dedicado no solo a Madre de Plaza de Mayo, sino a mi propia historia familiar, a mi madre, que todavía cantamos. ¿Cantamos? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. ¿Te das cuenta que esta canción, más que hacer escuela, es como una especie de... Yo creo que hay pocas melodías que han sido tan citadas, recreadas. Le pusiste letra a una canción y música a muchas. Sí. ¿No? A pesar de las bombas, de los desaparecidos, los compañeros muertos, los desaparecidos. Sí, es impresionante. Las hinchadas de fútbol. Eso me emociona mucho porque al principio escuchar esta melodía con la letra cambiada me impresionaba, porque yo decía así, ¿qué va a pasar el día que yo no esté de acuerdo si le ponen otra letra? Claro, que la puedan usar a otros, ¿no? Y yo tenía mucho miedo de eso, pero por suerte es una canción que tiene color político, o sea, por lo menos tiene militancia, y quienes la usan tienen que ver conmigo. Eso me enorgullece tremendamente. Y en el fútbol también. Siempre para alentar. No, yo soy de Boca, pero por ejemplo... Cuando la cantan los de River, ¿qué pasa? Una vez me pasó, me invitó ese querido amigo que nunca creo que la gente tampoco lo va a olvidar nunca, que es Juan Alberto Badía. Él era de River, y teníamos una amistad muy, muy apretada, muy, muy fuerte. Gran tipo. Pero por otra parte, porque Juan, en la época de la censura, cuando estaba absolutamente censurado, no se podía ni siquiera mencionar mi nombre, me cambiaba el nombre y cambiaba el nombre de la canción y me pasaba las canciones para ayudarme a ver si yo podía cobrar algún derecho de autor en SAIC, aunque sea, ¿no? Esos tipos increíbles. Se jugó en muchas oportunidades. Y me invitó a la cancha de River, a ver un River Boca. Y yo fui con mi hijo Lautaro, que era chiquito en ese momento. Y las dos canciones habían sido muy famosas, porque fue después del 83, obviamente. Ya en el 85 eran canciones muy fuertes, muy, muy reconocidas. Y de golpe aparece la hinchada de Boca cantando el Sobreviven. Yo soy de Boca, ¿no es cierto? Y la hinchada de River le respondía cuando todavía cantamos. Sobreviviendo también. Fue impresionante, pero lo bueno es que a mí lo que me enorgullece es que siempre es para alentar, siempre es para adelante. Y bueno, ¿no? está en la naturaleza, esa síntesis entre música y letra, ¿no? Sí, porque por ahí a veces digo, se puede tomar una melodía para denostar, para insultar, etcétera. Pero no, en el caso de las dos canciones que las hinchadas tomaron, es para alentar, es para infundir fuerza. Recién mencionaste la palabra censura, fuiste censurado mucho, ¿no? Bastante, sí, digamos. Sí, mucho, mucho. Incluso antes del 76. Ya en el 75, con el López-Reguismo, con las amenazas de la AAA, algunos medios de comunicación ya se habían retraído. O sea, tenían mucho miedo de... Antes del 76, el haberle puesto música a Neruda ya sumabas puntos como para hacer boleta, digamos. Sí, de hecho ya había tenido una amenaza de bomba cuando estrené en el Teatro Coliseo Víctor Heredia canta Pablo Neruda,
hubo una amenaza de bomba y tuve que suspender la función. Y mira, ese viejo dicho que uno a veces lo toma como un lugar común, o una perogrullada, que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Me fui a presentarlo a Caracas, a Venezuela, porque ya en Argentina no lo podía presentar, y coincidió en el Teatro Ateneo de Caracas, que habrás conocido, que es un teatro muy, muy especial, no muy grande, pero donde hay una enorme fuerza intelectual y cultural. Y ese día coincidí justo con Matilde Urrutia, ya viuda de Pablo, y con Olga Orozco. Estuvieron las dos en la función de la presentación. Ya fallecido Neruda, ella en el exilio pudo escuchar las letras. Pudo escucharla completa. Que no lo había podido hacer. Ahora, que la censura te haya alcanzado con la dictadura, pero también te alcanzó de alguna manera, indirecta o directa, en la democracia, con Taqui Ongoy. Sí, eso fue increíble. Porque cuando presenté Taqui Ongoy, yo siempre cuento esto, digo, cuando uno plantea una verdad histórica, más allá de lo que pueda significar el revisionismo histórico, pero esto es una verdad inalienable, porque lo que sucedió durante la etapa de la conquista en el territorio de América lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que en nuestra educación eurocéntrica no se había dicho. Yo lo dije y sentí en ese momento que estaba poniendo a la mano de todo el mundo una verdad que todo el mundo sabía que tenía, uno tenía que decir, sí, claro, es cierto. Y me dijeron que no. O sea, antes que el aplauso o el apretón de manos, recibí el bofetón de la embajada española que pretendió que se censurara la obra en el Luna Park. Le hablaron directamente al doctor Alfonsín para que la censurara. Y él les dijo muy claramente, esto es una democracia, cada cual puede decir lo que quiera. Intentaron censurar. Taqui Ongoy es una obra en realidad completa, la canción, pero en realidad es un disco. Es un disco completo, de 23 canciones. Sí, Monseñor Collino, el obispo de Lomas de Zamora, también se enojó muchísimo porque decía que era una obra anticatólica y me prometió excomulgarme. Pero... Bueno, así es la Iglesia, ¿no? El gran crítico de la conquista española y sus tropelías fue también un cura, Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, exactamente, que fue biógrafo de Colón. Claro, que inicia de alguna manera la denominada leyenda negra, ¿no? Así es, así es. ¿Te acordás de algún fragmento de Taqui Ongoy? Sí, Seguro te acordás, pero bueno, la pregunta es... Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamá. Como mi charequi, tomo mi chicha, tengo mi colla, mi cumbi, lloro mis malquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir, y en esta pacha quiero vivir. Magnífico, ¿no? ¿Cómo ha vuelto? ¿Cómo lo mencionaba en un programa anterior? Hay dos constituciones en Sudamérica que han incorporado el derecho legal, lo hablaba con Zaffaroni, el derecho de la Pachamama de ser considerada sujeto judicial, o sea, puede defenderse o puede demandarse a quien maltrate a la Pachamama, a la tierra, ¿no? Así es. O el concepto del buen vivir incaico. Es difícil, ¿no? El camino, como uno... Supongo que te habrá costado esto, habrás pagado precio por esto. Sí, te voy a ser sincero, me desilusioné mucho, porque yo creí que estaba haciendo en su momento un aporte. Bueno, finalmente después sí, se reconoció, el Ministerio de Educación de la Nación la reconoció como obra culturalmente interesante, permitió que lo que ya sucedía en los colegios, que los docentes la pudieran utilizar como parte de la currícula educativa, cosa que muchos docentes habían hecho para darle un sentido distinto al 12 de octubre. Pero durante mucho tiempo sentí que había habido un quiebre en mi carrera, ¿no? Porque
muchos medios otra vez volvieron a retraerse y definitivamente dejaron de pasarme. Entonces decía, ¿qué fue lo que hice? Si yo lo único... Algo habrás hecho. Claro, lo único que dije fue la verdad. Bueno, una verdad que hoy cualquiera puede decir a voz en cuello, ¿no? Ahora, Víctor, pueden querer etiquetarte como cantor de protesta, cantor social, y puede que lo sos, pero a mí me gustan mucho tus canciones de amor. Has hecho magníficas canciones de amor y a mí me gustaría que elijas una de las tuyas y un fragmento, porque realmente tenés canciones hermosas. Yo diría una y de paso le hago un homenaje a La Negrita, porque quizá la canción de amor más difundida mía haya sido gracias a La Negra, a la voz de Mercedes Sosa, de la negra Mercedes Sosa. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Bueno, Víctor, vos sabés que en nuestro programa tenemos invitados. En este caso han venido de la Escuela de Música de Buenos Aires, de Tamaba, Escuela de Música, del Taller de Periodismo de Mundo Villa, de la Carrera de Comunicación de la Universidad de La Plata, de Turba, Televisión Buenos Aires, de la Carrera de Comunicación de la UADE y de Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y bueno, acostumbramos en el último bloque matizar algunas de las preguntas que siempre me quedan pendientes con las preguntas de nuestros invitados. Y hoy le voy a dar la prioridad a los invitados. ¿Qué tal, Víctor? Mariano Onega es mi nombre, de la Universidad de La Plata. Vos que fuiste un artista al cual censuraron durante la dictadura y en algún momento dijiste que también quisieron hacerlo en la democracia. ¿Qué te pasa hoy cuando escuchás hablar de falta de libertad o falta de libertad de expresión? Me parece monstruoso porque de verdad que es una falacia, es una mentira infame en relación a las libertades que hoy existen en nuestra democracia actual. La gente que dice eso no tiene idea, o sí, la tiene claramente, de lo que es una dictadura. Digo esto porque hablar de algún tipo de comparación de la falta de libertad en relación a lo que sucedió en la etapa de la dictadura, realmente es estar diciendo una falsedad absoluta. Bien, ¿otra pregunta? Sí, ¿qué tal, Víctor? Mi nombre es Sever, soy estudiante de la Universidad de Buenos Aires. Hace escaso un mes y medio te vi en la plaza de San Justo y por un lado tenía unos niños que coreaban, todavía cantamos, coreaban, y a los señores mayores y a las señoras que lo cantaban con un sentido más pasional, ¿no? Entonces, mi pregunta ya es en esa cuestión sentimental, ¿no? Hay temas que se hicieron, tuyos que se hicieron de la gente. Entonces, ¿vos qué crees en esas canciones tan llamativas, digamos? ¿Qué porcentaje influye la música y qué porcentaje influye la letra para que se hagan tan populares y tan comprometidas con la gente? Yo creo que ambas cosas tienen que ver. Si yo no le hubiera puesto una letra tan combativa desde el punto de vista rítmico, si no fuera tan poderosa, quizá la letra se hubiera diluido en una melodía más melosa, no hubiera sucedido nada, ¿entendés? En cambio es una canción muy punzante
Y te diría que le voy a dar la razón a algunos críticos de aquella época mía que decían que yo era un tipo coyuntural. ¿Y de qué otra manera puede ser un intelectual o un artista o alguien que está absolutamente inmerso, irremediablemente inmerso, te diría, en la realidad? Yo mencioné cosas que nos pasaron a todos, porque las veía, todos las veíamos. Entonces, no soy yo el que escribí la canción, digo, la gente escribió esa canción. Entonces, la canción no está fuera de la gente. La canción siempre estuvo dentro de la gente. Lo que hice yo sencillamente es mencionar esa lucha, esa militancia, esa esperanza, esa expectativa, ese dolor, que no era idea de un poeta o de un músico, era vivencia de todo un país. ¿Tenemos otra pregunta? Hola Víctor, mi nombre es Luciana, soy una alumna de UADE y mi pregunta es, ¿qué le dirías a una persona que quiere ser músico o escritor en la actualidad? Que defienda la vocación. Creo que todos empezamos con una expectativa sobre lo que va a ser nuestra vida, con un sueño. Ese sueño es el que dispara todo lo que viene después. Si olvidas ese sueño, si olvidas ese punto de partida, no vas a tener apoyo, no vas a tener, valga la redundancia, no vas a tener punto de apoyo. Y esa es la vocación. Entonces lo único que tiene que acordarse siempre a lo largo de la vida, que frente a cualquier escollo uno tiene que recurrir inmediatamente a la vocación. Una de las costumbres de la Feria del Libro es que en la apertura haya un escritor que sea representación de la literatura argentina. Esto le ha tocado a muchos escritores. Y no hace mucho te eligieron a vos y a Teresa Parodi para la apertura. Y recuerdo, estuvo magnífica la inauguración, pero recuerdo que había críticas diciendo que como si hubieras pisado el terreno sacrosanto de ese lugar. Y muchos ignoraban que, bueno, al margen de que no era imprescindible, si el Martín Fierro comienza, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, o sea, claro, la literatura argentina comienza mencionando una guitarra, pero, o sea que ya estamos hablando de vos y Teresa, pero además, bueno, muchos ignoraban que vos ya tenías por lo menos una o dos novelas publicadas. En ese momento, tres. Sí, tres novelas. Tres novelas. Y una que había sido finalista del Premio Planeta de Literatura en el 2007. Ser finalista del Planeta es un premio, no te equivocás. No, no te equivocás. Es muy dura la carrera, se presentan 600, 700. Sí, mucho y más también. Sí. En ese año creo que se presentó cerca de 800. Y los finalistas son 10, digamos. Los finalistas son 10. Son 10. Sí, yo estuve a punto de ganar ese año. Igual que ahora, en el 2011 salí finalista del Premio MC de Literatura con otra novela que está por aparecer ahora que se llama Los Perros. Bueno, a los que les gusta escuchar a Víctor Heredia, yo les recomiendo que lo lean también, porque uno se introduce, digamos, creo que no hay novedad en que están grandes obsesiones tuyas en lo que escribís, pero es otro lenguaje, uno se mete en otro nivel de profundidad. Hablame un poco de las novelas. Bueno, Mera Vida. La primera fue Alguien aquí conmigo. Alguien aquí conmigo. Una novela que cuenta una suerte de conversación íntima, de pregunta y respuesta, de interrogatorio, que se hace un chico que es secuestrado por un grupo de tareas, torturado, y en el momento de la tortura él hace una suerte de clic, de esquive de la situación y se evade del dolor, manteniendo una conversación con su subconsciente o también con la muerte, que está siempre cerca de los que se puede llevar, ¿no? Y él mantiene esa conversación desde el punto de vista de sus interrogantes en la militancia, en el compromiso que él adquirió como militante político en la vida,
Se pregunta si merece ese lugar, si está bien lo que le sucedió, si podría haber cambiado su ideología y que no le estuviera pasando. Bueno, habla de eso, ¿no? Por eso se llama Alguien aquí conmigo. Así como la vida se te metió en las canciones, acá también un poco de tu vida se mete en esta novela, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que no podemos escribir más que de aquello que sabemos, aquello que conocemos. No se puede ir a buscar afuera de eso. Algunos lo logran, yo no puedo, no puedo. Yo lo que leía en Alguien aquí conmigo, que el tema de los desaparecidos, de tan doloroso, trágico, produce una suerte de distanciamiento. Es muy frecuente que la gente, que el instinto vital, un instinto no repudiable, hace que generemos anticuerpos de olvido, de distanciamiento y olvido. Y que olvidamos que un desaparecido es una vida que desapareció. Y acá en Alguien aquí conmigo está muy claro eso, sí. Porque es un contrapunto entre la muerte y la vida del personaje. Es alguien que al borde del final, sin contar el final, que sabemos de los muchos finales, incluso finales terriblemente abiertos, porque eso es un desaparecido, ¿no? Recorremos su vida y eso es lo que tiene de novedad literaria incluso. Te metés también en el barro de la marginalidad en Mera Vida. Sí. Esto fue, digo, común en mi vida, porque yo vivía en Paso del Rey, muy cerca de muchísimos barrios de emergencia. Así que tenía a la mano muchas vivencias similares, parecidas. Y lo escribí porque sentí que había que no excusar, sino dar una razón por la cual muchos individuos que fueron empujados a la marginalidad terminan como terminan, apareciendo a nuestros ojos como victimarios, cuando en realidad son víctimas de una situación. Y aquí en esta novela planteo eso, ¿no? Desde la figura de un chico que se cría en este ambiente tremendo, bajo una mirada paterna muy poderosa, muy fuerte y muy agresiva. Y bueno, lo planteé ahí también con algunas situaciones graciosas y está cruzada también la historia, la novela, digo, por una historia de amor entre el abogado que va a defenderlos a estos chicos que son ladrones y en algún caso criminales, que los va a defender, se enamora de la hermana de uno de ellos, ¿no? Muy fuertemente, es un hombre grande. La hermana adoptada. Una hermanita adoptada, sí. Me contabas que yo te lo dije primero, esta novela es muy cinematográfica y cuando te lo comenté en la pausa, me decías que hay interés en hacer la película. Tal vez cuando esto se vea dentro de unos años ya esté la película para hacer ese contrapunto entre obra y película. Siempre gana la novela, ¿no? Eso. A mí, te voy a ser sincero, todas las películas que vi sobre novelas me desilusionaron, porque uno tiene en la cabeza imágenes muy fuertes que son generadas desde la literatura, que yo creo que el cine no las puede poner en imágenes, que es muy difícil, es muy difícil. El imaginario colectivo es mucho más poderoso que cualquier imagen de pantalla. Y después otra novela que es Rincón del Diablo, que por el tema de la película, hoy mencionaste que te gustaba escuchar las historias que te contaban en la fábrica, en la imprenta, los bolazos, las historias de terror. Sí. Aquí reaparece un poquito esto, ¿no? Sí, es un juego. Y yo siempre digo que esto es el juego de la inteligencia contra la fuerza bruta, ¿no? Esto es lo que plantea concretamente la novela. Es un peoncito de campo que se alfabetiza mediante una biblioteca prestada que le presta la patrona de su estancia, y a la vez tiene una especie de contrapunto intelectual con el comisario del pueblo. Y
la fuerza bruta contra la inteligencia, ¿no? Y cómo él hace todo un juego de situaciones que lo deja muy mal parado al comisario, ¿no? Y también hay una historia, yo diría, de amor que no concluye, y porque también se diluye también en una especie de suerte de juego de aparecidos, ¿no? En todo drama hay que meter algunos toques de comedia, ¿no? Porque Sí. si no se vuelve irrespirable, eso es algo sabido. ¿Qué te gusta más en este momento, ¿no? Sí. ¿Hacer canciones o estás como en un proceso de enamoramiento con la narrativa literaria? Yo creo que ambas cosas, y no se pelean entre sí, porque encontré en la literatura la posibilidad de desarrollar más largamente una idea y a la vez divertirme. En este caso hay una situación muy divertida, por ejemplo, en Rincón del Diablo, este joven no tiene dónde contar todo lo que aprende, se transforma en una suerte de súper-intelectual, y no tiene a quién contárselo, está desesperado, pobre, y entonces él empieza a contarlo en el prostíbulo del pueblo. Y bueno, y hasta las meretrices se acercan a escuchar y al final es tanto el éxito que tiene que ponen una tarima y él cuenta las novelas, las historias que él lee, y es una suerte de mago. De tal manera que el prostíbulo empieza a perder dinero porque... Salón literario. Claro, y se transforma en una especie... Y entonces le propone el dueño del prostíbulo, le dice, ¿por qué no vamos y vamos? Le dice, juntemos una entrada que permita que hagan uso de todo lo que hay acá adentro. Bueno, dice, está bien. También escribiste ensayo. Escribí un ensayo, sí, sobre la música latinoamericana, sobre la canción social, y menciono allí a quienes me parecen los más salientes, los que han acompañado las manifestaciones populares más importantes en América. El caso de Víctor Jara, por ejemplo, en Chile. Hago una pequeña reseña biográfica y de obra que a mí me parece sustancial. Y de algunos, como decía hoy, te contaba hoy, desconocidos, ¿no? Como desconocidos para nosotros, ¿no? Como Ali Primera en Venezuela, y algunos que rescato que me parecen esenciales, que sí son conocidos y que la obra merecería estar, como Alfredo Citarrosa, o el propio Chico Buarque. Hace pocos días salió tu último CD, Algún Día, y bueno, como se nos está acabando el tiempo, ¿puede ser que nos despidamos con un tema con algún adelanto de esto? ¿O preferís otro tema? Me hubiera encantado, pero no traje las letras. Bueno, entonces un tema que eliges vos para irnos. Igual mejor, así compran el disco. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes somos sobreviviendo.